Buenas tardes, buenas noches para la gente que nos está sintonizando. Estamos en la clase de la Escuela Bíblica Claretiana de la provincia de los Estados Unidos y de Canadá. Y seguimos con el Génesis. Estuvimos viendo la vez pasada el ciclo de Abraham, comenzamos el ciclo de Isaac y vamos a continuar rápido con el ciclo de Isaac para pasarnos al ciclo de Jacob. ¿Alguien tiene las hojas? Mis hojitas. Oh, préstemelas, mi amor. Préstemelas. Nada más quiero ver para ver los temas. Nos faltaba nada más el ciclo de Abraham. Vimos el ciclo de Abraham, ¿se acuerdan? Llegamos con que se iba a casar Isaac con que le encontraron novio a Rebeca. Ay, mal pensados. Y una de las primeras características en el mundo bíblico, siempre, acuérdense, estamos en narraciones ficticias. Estamos en narraciones que tienen un carácter teológico. ¿Cómo se formó? Primeramente comenzábamos en los 11 primeros capítulos del Génesis. ¿Cómo se formó el mundo? ¿Cómo entró el problema en el mal? ¿Qué relación tiene Dios con la parte de su criatura, de su creación? Y después también el pueblo de Israel nos va a tener que presentar cómo el pueblo va a adquirir identidad. Especialmente cuando el pueblo se encuentra en el exilio, cuando está siendo víctima o influenciado por otras culturas, entra a ser parte de esta dinámica de estar negociando identidad. Y para poder negociar identidad, la religión es un buen marcador de identidad y la religión también necesita de sus héroes, de personas que vivan de una manera extraordinaria la fe, la creencia en su Dios. Y por eso nos presentaba la figura de Abraham, que también, a pesar de que tratan de idealizar las figuras de los héroes y de las heroínas en el mundo bíblico, de las matriarcas o patriarcas, la Biblia tampoco idealiza. Esta es una de las cosas que tenemos que agradecerle a los autores de los textos bíblicos. Va a presentar a los héroes o a la figura de los grandes patriarcas y las matriarcas con sus luces y con sus sombras. Vimos cómo Abraham no es una persona que de un momento mágico llegó a ser el padre en la fe. Esa propuesta le tuvo que costar desprenderse de su cultura, de sus dioses, dejar su tierra, tener que aprender a descubrir al Dios que provee, una de las frases muy, muy propias de Abraham. Y en la historia de Isaac, llega después de la alianza que hace, del pacto o del juramento que hace Abraham con su criado. El criado decide, estamos en el capítulo 24, el criado decide buscarle mujer a Isaac. Y estábamos viendo también que el problema posiblemente, el énfasis o el requisito que da Abraham es que no sea del pueblo cananeo. Acuérdense por qué no puede ser del pueblo cananeo. ¿Se acuerdan que en el mito anterior, donde estábamos viendo la figura de Noé, les estaba diciendo que allí hay una posible violación entre los descendientes de Noé, entre su hijo Cam, porque de allí vienen los cananeos, y que les estábamos hablando de que posiblemente era una manera de justificar la conquista que Israel va a hacer de la tierra de los cananeos. Para decir, tienen un origen bastardo, luego entonces los podemos dominar, los podemos esclavizar. Porque toda conquista de todos los imperios, estábamos viendo, primero también es una conquista ideológica. Mi Dios es más grande que el tuyo, mi Dios es el único, mi Dios es el verdadero, mi Dios es fuerte, todos los demás son demonios, son ídolos y todos no conocen la verdad. Una vez que ya logras desacreditar al oponente, su cultura, su religión, es más fácil dominarlo. O se te da el permiso para dominarlo, ¿no? Así es como funcionan los grandes imperios. Entonces, esa era la razón por cual Abraham no quiere que el pueblo de
que Él está formando en la figura ahora de Isaac se contamine con los otros matrimonios, porque se contaminaría la sangre, se pondría en riesgo también la alianza, porque tienen la creencia de que los otros pueblos y sus otros dioses van a corromper al pueblo de Dios, al pueblo elegido. Entonces ya vemos que hace este peregrinaje el criado y va hasta el lugar de la patria de Abraham y se encuentra a Rebeca. Rebeca, y bueno, Rebeca que parece ser que es la indicada para el casorio. Y ya saben que también entró en escena el hermano de Rebeca. Les dije que se pusieran cuidado en Labán. Labán va a jugar un papel muy importante porque va a ayudarle, le va a ayudar a Jacob prácticamente a convertirse en Israel. Acuérdense que Jacob significa el mentiroso o del talón, y va a hacer este cambio a convertirse en Israel porque también Jacob, como protagonista de la presencia de Dios, va a estar de alguna manera necesitar conversión. Entonces después, en el versículo 34, Labán se quedó pasmado cuando vio el dinero, vio lo que le había ofrecido el criado de Abraham. Y fíjense lo que dice: soy criado de Abraham, el Señor ha bendecido inmensamente a mi amo y le ha hecho rico, le ha dado ovejas, vacas, oro, plata. Bueno, todo esto que le está diciendo prácticamente lo sabemos por la narración, ¿no? Y estoy en el capítulo 24, en el versículo 34, 24, 34. Ahí es donde nos habíamos quedado. Le está haciendo prácticamente, bueno, esa es una teología de la prosperidad. Es una teología de la prosperidad donde la gente cree que la bendición de Dios se manifiesta por lo que ha adquirido la persona en la vida, ¿no? Sabemos que hay otros tipos de teologías, pero esta es la teología que nos presenta esta narración. Y le está diciendo exactamente todo lo que le había prometido a Abraham. Prácticamente el matrimonio entre Rebeca y Isaac es legitimado por el Dios de Abraham. Todos estos señales de que si, acuérdense como decías, si al llegar a la ciudad saludo a una muchacha y la muchacha dice te voy a dar de beber a ti y a tus camellos. ¿Se acuerdan todas esas historias? Sí. Es decir, tiene la prueba. Dios aprueba o desaprueba los matrimonios, ¿no? Dios aprueba o aprueba misiones, vocaciones. Bueno, el criado de Abraham hace todo este reencuentro y prácticamente es para decir que Dios está detrás de esto. Ya después empiezan los preparativos de la boda. Céntrense en el versículo 39 para que vean cuando le hace la bendición el padre de Rebeca, ¿no? Fíjense lo que dice en el 59. Entonces despidieron a Rebeca y a su nodriza, al criado de Abraham y a sus compañeros. Y bendijeron a Rebeca. Tú eres nuestra hermana, sé madre de miles y miles, que tu descendencia conquiste las ciudades enemigas. En la Biblia no solamente los hombres reciben bendiciones. Esta prácticamente viene siendo una bendición más sencilla, una veracá, dicen los hebreos. Es una bendición no tan elaborada como la bendición que se da a Abraham. Dios directamente es el que bendice a Abraham. En el caso de Rebeca, parece ser que es la figura de paterna representando a la divinidad, porque muy posiblemente todavía tampoco el otro pueblo conozca al Dios Yahvé. Lo que sabemos entonces es de que también Dios bendice a la mujer, ¿no? Dice: Rebeca y sus compañeras se levantaron, montaron en los camellos y siguieron al hombre. Y así se llevó a Rebeca, el criado de Abraham. Así nada más como sí podemos pensar así. Recuerden que los matrimonios son una transacción económica. No como se daban en la antigüedad. No, el término de los enamoramientos, de que se van a conocer, de que llevan tiempo. Estos eran
eso quedaba en un segundo lugar. Los matrimonios se daban entre los padres que están negociando precio, que están negociando también tierras. Y bueno, parece ser que Rebeca se acomodó bien, se la acomodaron bien. Entonces una transacción buena desde el punto de vista económico. Podemos especular que después del matrimonio, bueno, la gente pudiera vivir bien. Pero estos sentimientos, si nosotros estamos viéndolos desde el siglo XX, desde el siglo actual, desde nuestra concepción, estos matrimonios les puede resultar prácticamente como una violación. Pero desde el punto de vista bíblico, esto es normal. Porque la mujer es posesión del padre y el padre puede disponer de todo lo que tiene en la casa. ¿Y con qué finalidad puede verse los matrimonios? También con la finalidad de conservar raza, conservar religión y conservar linderos de tierras, para que no pasen a manos de otra gente, a otro pueblo extranjero. Y bueno, uno dice estas prácticas ya no se dan, pero los ricos siempre se casan con las ricas. Y de la pobre que se casó con el rico, eso solamente sucede en sus telenovelas. Nunca sucede en la vida real. Estos se consolidan imperios, se consolida por medio. El cuerpo de la mujer es el cuerpo por donde se escribe, se inscribe, se plasma, se sella los intereses del varón. Y los matrimonios para eso sirven en la Biblia, para sellar prácticamente los intereses de los varones. No le preguntan a Rebeca si se quiere casar o no, parece que sí por ahí hay pero esto ya nada más es prácticamente, esto no era la costumbre. La costumbre es prácticamente que la mujer pase de una mano del varón a otro varón. Así son las culturas patriarcales. Y todavía vivimos en este tipo de culturas, donde a la mujer nunca se le pregunta qué es lo que quiere. Se decide lo que el varón quiere para la mujer. El varón piensa por la mujer. Sí, mamita. A veces ahí se queda uno pensando, pero a veces las cosas siguen así. Bueno, entonces se suben todos y bueno, en la otra escena va de camino. Fíjense que también en una manera teológica, Rebeca está haciendo casi el mismo recorrido que hizo Abraham al dejar su patria, al dejar los suyos, al dejar su cultura y adentrarse a una tierra desconocida. El Dios de los migrantes que acompañó a Abraham es un Dios que no le puede fallar a Rebeca. Y bueno, de la misma manera que Abraham salió con Lot, con Sarai, salió con sus camellos, con todo lo que Dios le había bendecido en la Ur de Caldea. Ahora en este ciclo de la mujer, Rebeca también sale con lo que tiene. No llega con las manos vacías, ¿no? Entonces dice en el versículo 62, Rebeca y sus compañeras se levantaron, montaron, ok. Isaac se había trasladado del pozo del que vive y ve el territorio del Negev. Una tarde salió a pasear por el campo y alzando la vista vio acercarse unos camellos. Esta idea, acuérdense, Isaac va a tener también muchos problemas en torno a los pozos de agua y sobre todo a la tierra. Siempre la tierra en la Biblia juega un papel muy importante. Los pozos también tienen un simbolismo bien importante desde el punto de vista teológico. El pozo es el lugar donde se manifiesta la divinidad. Es en el pozo donde Dios mueve a la divinidad al encontrarse en esta relación para buscarle el novia. Pero ¿se acuerdan ustedes? También lo vamos a ver, el Dios que ve, el Dios que escucha, como en el Éxodo, se relaciona y se deja ver con Agar cuando esté en torno en el desierto y esté en torno al manantial, el Dios que ve. Entonces el pozo es símbolo de vida. El agua en el mundo bíblico, siempre que el agua esté contenida donde debe de estar, es símbolo de vida. Si hay agua dentro de un pozo y no está desparramada el agua, símbolo de vida. Pero si hay un pozo y que no tenga agua, símbolo de muerte. Enseguida vamos a ver una historia donde el pozo, avientan al protagonista al pozo, en el caso de José el soñador, y el pozo es con fango. Después el profeta Jeremías van a volver a retomar esa figura para decir es símbolo de muerte. Y mientras uno está temiendo por su muerte, el José está temiendo que lo maten sus hermanos,
sus hermanos se sientan a comer, prácticamente a comerse una comida de muerte, mientras unos comen, el otro teme por su vida. Y por eso, en la misma historia del José, José les va a recordar exactamente cuando los invite a comer, y mientras unos están temiendo ahora por su muerte, José va a estar comiendo y los otros pensando, nos va a matar. Bueno, pero para eso hay que ver todo cómo se va desarrollando la historia, ¿no? Porque se acuerdan que le había encontrado las copas, el sello del rey, el dinero. Entonces, pero lo que está trayendo desde el punto de vista teológico, la familia está dividida, hubo un fratricidio, se dividió la familia y tienen que hacer memoria que aquí falta uno. Y mientras falte uno, así como en México dicen que faltan 47, 30, 46, 43, bueno, en mi lista faltan 47. Serán 43 casi, que ya es casi simbólico, faltan miles, faltan millones, faltan mucha gente desaparecida. Esos son los oficiales que han tratado o que nos han ayudado a crear conciencia, pero tantos miles y miles y miles y miles de desaparecidos. Entonces, el hecho de que se encuentre en torno al pozo prácticamente es como decir, va por buen camino, Dios aprueba esto. Y luego dice, una tarde salió a pasear por el campo y también trae a la memoria aquella historia donde Dios paseaba en el campo, en el jardín, ¿se acuerda? Cuando paseaba la hora del más calor, Dios se paseaba en su jardín y es cuando llama a la pareja humana. Es como una nueva relación, claro, ahora Isaac es el representante de la divinidad oficial, porque tenemos la otra historia donde está Ismael. Acuérdense que les dije que en todos los ciclos bíblicos hay una historia oficial. La historia oficial y legítima es la de Isaac y de Rebeca, pero por otro lado vamos a tener la historia de de Ismael con su respectivo pueblo. Después se elimina este ciclo y comienza el ciclo de Jacob, y el ciclo de Jacob y Raquel y Lía es la historia oficial, pero tenemos el otro ciclo paralelo donde tenemos la historia de Esaú con su respectivo pueblo. Siempre van a ver estas dobles, la historia de la salvación no solamente es de un pueblo oficial, es de otros pueblos que van caminando paralelamente. Pero desde el punto de vista de los judíos, claro, nos invitan a centrar la atención en la historia oficial. Y luego le dijo a uno de sus criados, ¿quién es aquel hombre? También Rebeca alzó la vista y al ver Isaac bajó del camello y le dijo al criado, fíjense la vista, pongan otra vez atención, dice, en el 62. Isaac se había trasladado del pozo del que vive y ve al territorio del Negev. Una tarde salió a pasear por el campo y alzando la vista vio acercarse a unos camellos. Acuérdense, no sé, en algún momento hemos hablado de la vista como un medio de descubrir a la otra persona como sujeto. Dios, uno de los atributos de Dios es el Erroí en la Biblia. El Erroí es el Dios que ve. Así lo describió, así lo nombró Agar, el Dios que me ve. Y después este Dios que me ve va a ver el sufrimiento cuando estén en el Éxodo. Ahora, desde el punto de vista con las disciplinas actuales, la gente cree que por medio de la vista uno se convierte en sujeto. Cuando alguien te ve, te nombra, te descubre, ya no eres anónimo entre tanta gente. Y estos son unos verbos que van a aparecer en las historias de llamado, por ejemplo, con Jesús cuando pasaba al lago de Galilea, vio, el primer momento es ver, vio a Simón, vio a Andrés, más adelante ve a Leví, después ve a una multitud. Todas las veces que Jesús ve casi van con connotación de descubrirlos como sujeto. Y la persona que es vista es descubierta como objeto. Aquí hay algo interesante porque ambos se ven. Isaac ve los camellos, fíjense, con este simbolismo donde viene Rebeca, otra mercancía más. Dice, alzando la vista, vio acercarse a unos camellos. También Rebeca alzó la vista y incluso Rebeca no solamente ve los camellos, también ve a Isaac.
Isaac no vio a Rebeca, Isaac vio los camellos. Casi que como pone desde este punto de vista hermenéutico, que es como si pusiera el autor el énfasis en que los dos se convierten en sujetos, no hay un objeto. Lo lógico es de que Isaac viera a Rebeca y Rebeca fuera vista. Porque por medio de la mirada también la mujer se convierte en mercancía, es deseada, se convierte en alimento para la persona que ve, sacia, por así decirlo, los deseos del varón. Estas dinámicas, y siempre son dinámicas de poder, porque uno se establece como sujeto y la otra persona tiene que ser dominada por medio de la vista. En México, por ejemplo, la Cámara de Representantes en el 2008 pasó una ley que la mujer puede acusar a un varón si se cree que es acosada por la vista. Porque como es tanto, el acoso también comienza por la vista. Y bueno, los hombres devoran a la mujer. La devoran, la sitúan como objeto del deseo. El problema es ¿qué se puede considerar una mirada lasciva? Una mirada que sea capaz de deshumanizarte. Pero si algún día ustedes van a México y se sienten acosadas por medio de la vista, sepan que hay canales, que hay medios, por lo menos ante la ley. Esto existe como una manera de proteger el cuerpo de la mujer. Entonces la idea de que Rebeca también vea a Isaac suena bastante fuerte. ¿Y saben por qué? Porque ustedes se imaginan que las mujeres estaban calladas. Regularmente sí, pero las matriarcas, por eso es que estamos enfatizando desde un punto de vista feminista, las matriarcas en la historia del Génesis, la inmensa mayoría son mujeres bien fuertes. Mujeres que rompen los géneros que se les había asignado al resto de las mujeres. Son mujeres que deciden, son mujeres que hablan, son mujeres que van y vienen, son mujeres que tienen iniciativa, son mujeres que a veces no se someten a la voluntad del marido. Imagínense a Sara dándole órdenes para que corra a la criada, a Agar. Tú dices, bueno, esto sería impensable en una comunidad patriarcal. Pero a veces se viven estas dobles, no doble moralidad, pero dobles, vamos a llamarle dobles ideas de género, porque por un lado el hombre puede andar con la pistola aventando balazos, pero llegando a la casa la abuela es la matriarca. Y aquí te callas y suelta la pistola y da el dinero. Afuera que bueno, así era mi abuela. Mi abuelo tomaba y se andaba con los machos y que no sé qué, y echaba balazos y todo broncudo. Llegaba, aquí te chingas, le decía mi abuela. Aquí te chingas. Pero como que ya sabía su rol no era fuera de avergonzarlo públicamente, okay. Pero ya entrando, el abuelo, y uno creció con esta ambigüedad de estos roles. ¿Ustedes nunca vieron así? ¿No? También eso. La hermana de mi papá, eran como unos 8 hermanos, y la mayor era la patriarca de todos. Todos le pedían consejos a ellos cuando decidían casarse o que los hijos se querían casar, primero iban con ella para o sea, sí. Que sí. Hay familia, pero está en una ambigüedad, ¿verdad? La mujer, porque entonces hay mujeres que rompen, que no se someten a los consabidos roles de género, que tratan de hacer valer su voz, Lili. Mi abuela también mandaba, la que no le hizo caso a Regularmente, o sea, por ejemplo, dice el dicho que mujeres juntas ni difuntas. Hay mujeres que... Y en un grupito de mujeres hasta el diablo les tiene si son destructoras, traen el mal. Bueno, eso es lo que la gente dice. Ahora, el término Rebeca también depende. Miren, acuérdense que les he dicho que los términos, los nombres en la Biblia no se les dan solamente para distinguirlos. Se nos dan también porque a veces tienen que ver con la personalidad. Rebeca puede ser, tiene
una puede ser la fuerte, la de personalidad fuerte, o también la que ata, o sea, tiene un nombre bastante significativo. La personalidad de Rebeca es una personalidad fuerte, de acuerdo a los parámetros de aquella. Entonces, de aquella época. El hecho de que Rebeca también vea a Isaac es como si los pusiera en una situación de iguales. Ahora, solamente estamos especulando, ¿verdad? Estas ya son herramientas que nosotros estamos trayendo al texto. Y luego pregunta, ¿quién es aquel hombre que viene en dirección nuestra por el campo? Y bueno, y el hecho también de que le pregunte, ella también tiene voz. Respondió el criado, es mi amo. Ella tomó el velo y se cubrió. Entonces parece que venía de pelo suelto, ¿no? Porque para poder ver a la otra persona, tú lo puedes ver con velo o sin velo. La gente regularmente piensa, nosotros regularmente pensamos que todas las personas que usan la burka, el velo, que son sistemas de opresión. Yo tengo unas amigas islámicas y dicen, no es cierto, al contrario, nosotros tenemos más poder porque nosotros vemos lo que ustedes no ven. O sea, desde el punto de vista de ellas, no tiene sentido. La otra vez que estaba allá en Turquía, me pareció tan cómico, casi que hasta ganas me daban de sacar una foto. Yo estaba cerca para entrar a Hagia Sofía, al templo de Santa Sofía, y enfrente está una construcción que se llama la Mezquita Azul, muy bonita, muy impresionante. Y estaba un grupo de mujeres, todas vestidas de negro, todas hasta aquí, desde aquí hasta acá, pero una de ellas se alzaba el velo y se echaba sus buenos fumados de cigarro. Era tan cómico, o sea, como que regularmente tú no te asocias, y yo casi que ganas de aplaudirle y decir, pero es otra cultura, pero era tan cómico, ella, o sea, ni se escondía y se quitaba el velo y hasta lo disfrutaba. Dije, ay, ¿de qué cigarro estará fumando? Que hasta ganas me dieron a mí. Entonces, la idea que Rebeca se ponga el velo, tiene la idea de decir, ok, va a estar jugando con las normas convencionales de no poder ser vista por el esposo. Pero, ¿por qué se dejó ver por otra gente si es que no traía el velo? Es una persona. O también desde un punto de vista teológico, aquí solamente estamos especulando, podemos estar diciendo de que venía vulnerable, se quitó el velo, es totalmente vulnerable, porque todavía simbólicamente venía vestida bajo el otro Dios, que era el Dios paterno. Recuerden que es muy probable que en la casa de Rebeca, con el hermano Labán y todos, no siguieran al Dios de Abraham, al Dios de Yahvé. Entonces, el decir, bueno, voy a adentrarme, porque también Dios, por medio de la ropa, da identidad. La ropa es símbolo de la presencia de la divinidad. Y estar todavía, sin velo, es decir, yo vengo todavía en este proceso de ir descubriendo al Dios también, al Dios del marido. Porque regularmente cuando la gente en la casa, especialmente en la cultura griega, cuando el pater familias, el padre de la casa, se cambiaba de religión, todo el mundo se cambiaba de religión. Esclavos y todo. Se les podía respetar que siguieran con sus creencias, con sus dioses domésticos, con sus ideas de las divinidades que vivían o protegían la casa, pero regularmente todo el mundo adoptaba la idea del Dios del Padre. Este es algo bastante interesante, ¿no? El criado le contó a Isaac todo lo que había hecho. Isaac la metió en la tienda de campaña de Sara, su madre, la tomó por esposa y con su amor se consoló de la muerte de su madre. Bueno, la metió rápido a la tienda tal y como debe. También puede ser simbólicamente de sujetarla y decirle, como que te han enseñado muy malos modos. Sabemos que no podría ser el caso porque de lo contrario nadie se iba a casar con una mujer así. Pero da la impresión de que Isaac quiere tener dominio sobre ella, ¿no?
¿Alguna pregunta de este rápido? Rápido se convirtió por esposa. Ya no nos van a estar diciendo de... No son estos... ya no importan los detalles del matrimonio. Lo que importa es que prácticamente comienza el ciclo de Isaac. Y bueno, para que continúe el próximo ciclo necesitamos un matrimonio. Ya después, en el versículo 19, te da la descendencia, del 25 al 19 te da la descendencia. Dice, descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Cuando Isaac tenía 40 años, tomó por esposa a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram. Da la impresión, acuérdense, las genealogías sirven para ver si la gente tiene buena reputación. Sirve para ver de dónde venimos, de qué familia somos, de qué tribu somos. Y aquí el hecho de que se describa a Rebeca como la hija de Betuel, arameo, posiblemente es para conectarlo con la descendencia de Abraham. Uno de los primeros credos que encontramos en la tradición deuteronómica es la idea de que el pueblo es peregrino y así dice, mi padre era un arameo errante. Llegamos a esta tierra donde nos explotaron, nos oprimieron. Está haciendo un análisis de toda su familia, del ser migrante, del ser peregrino y de las peripecias que pasa también el pueblo. Posiblemente de esta idea de venir de Betuel, arameo de Padán, es para decirlo, conecta con Abraham de alguna manera o en otras palabras, hay una continuidad. Rebeca, sus descendientes de Rebeca vienen en continuidad con la tradición de Abraham. Los dos eran arameos, pero también hay una descontinuidad, porque la familia de Rebeca no ha hecho el proceso que hizo Abraham de dejar toda su tierra, su parentela, sus dioses y adentrarse a la experiencia de Dios. Y dice que arameo de Padán Aram y hermana de Labán, arameo. Bueno, parece que recalca el término arameo para decir, los conecta por raza, por origen, pero parece ser que no han tenido la experiencia de ser migrantes ni Labán ni Betuel, y eso los pone en una situación diferente a la de Abraham, ¿no? Dice Isaac rezó a Dios por su mujer que era estéril. Ya dice, también que iba. Si ser mujer era una maldición, el ser estéril es una doble maldición. Pero el autor está jugando con un recurso literario de las historias de las matriarcas. Todas se encuentran en torno al pozo y la mayoría son estériles. Sara era estéril, Rebeca es estéril. Ahora ustedes se pueden preguntar, ¿y qué no cabría la posibilidad de que el hombre fuera estéril y no la mujer? No. Justamente como no sabían, por eso no creían. La gente en la antigüedad creía que el semen del hombre llevaba la vida. Y creían que la mujer no aportaba nada a la vida. Ellos creían que la mujer solamente era como el campo, solamente era como la tierra, que prestaban, ese era el único servicio, pero realmente el semen llevaba en sí todas las potencialidades de dar vida. Y si algo fallaba, no era porque el semen no tuviera la potencialidad de dar vida, era porque la mujer no se cuidó, o se acercó demasiado al fuego, o hizo algo indebido, o comió la comida equivocada y causó que fracasara. Todo semen que esté fuera del lugar
se va a ver visto como contaminación. Dentro de las leyes de Levíticos, todo lo que toque el semen, al igual de los residuos, excremento, pus, orina, todo te hace impuro. Y hay rituales para volverte puro. Y de la misma manera, por eso es que se va a condenar todo desperdicio de semen, porque también creían que el semen venía en pequeñas cantidades. No tenían el conocimiento que tenemos ahora de que hay millones y millones de posibilidades y no se agotan. Ellos creían que el matrimonio primero tenía que estar visto, como ellos lo entendían, en cada acto abierto a la procreación, que tuviera que llevar a la procreación. Si no iba con esos destinos, bueno, era censurado. Y también se creía que todo desperdicio era equivalente a la muerte. Entonces es estéril, y lo interesante es que Isaac pide por Rebeca. Por eso cuando tenemos mujeres que piden directamente a la divinidad, es de pensarse, decir, bueno, ¿por qué? ¿Y qué Rebeca no podrá pedir directamente a la divinidad de Isaac? ¿Por qué tiene que pedir Isaac? ¿Por qué tiene que interceder por ella? ¿Por qué creen ustedes? ¿Mm? Dios es hombre, entonces escucha mejor al hombre. Van a hablar de hombre a hombre. Porque la mujer no tenía valor por obedecer. Ya la había suministrado, o sea, ya la había hecho. Ya la había sometido. Ajá. ¿Qué otra? No conocía a Dios de Abraham. ¿O no era todavía del Dios de Abraham? Estas son las preguntas que ustedes tienen que saber. De todo esto en la narrativa, a lo mejor todavía no tiene la experiencia del Dios de Abraham. Son especulaciones, ¿no? Por eso les decía, va a haber momentos donde, ¿se acuerdan ustedes de otra mujer que va al templo, allá al templo de Silo, va Ana, la profetisa Ana? Bueno, no, lo que hace casi es como una profetisa. Ana que estaba casada con el Cana. El Cana y Ana van cada año a ofrecer el sacrificio, y Ana no quiere comer porque es estéril, y la concubina, Penena, es la que es fértil. Y Ana va al templo y se pone a llorar directamente con la divinidad. Es allá donde se encuentra a Elí, el sacerdote Elí. Y se pone a llorar. Entonces, vamos a ver cómo en esa historia hay mujeres que se encuentran con la divinidad directamente sin intervención del varón. Aquí la mujer parece que necesita al varón para tener este encuentro con la divinidad. Cuando regularmente la fe o el encuentro de la divinidad casi que se daba por medio de la mujer. Si yo les preguntara a ustedes, ¿cuántas personas de ustedes conocieron su fe? A lo mejor fue por medio de una mujer. ¿Alguien llegó a la fe por medio del papá? O sea, en Israel la fe se transmitía, los valores se transmitían casi por medio de la mamá, porque era la mamá que estaba en el entorno doméstico, encargada con el ciclo de comidas, el ciclo de la vida, de muerte, y la mujer también tenía este contacto con la divinidad. Pero el hecho de que Isaac interceda, y claro, intercede, uno dice, ay, qué buena onda, está intercediendo por Rebeca, pero también está intercediendo para que la descendencia continúe por su propio beneficio, ¿no? El Señor le escuchó, y Rebeca, su mujer, quedó embarazada. Bueno, Dios es un Dios que escucha, ¿no? Pero las criaturas se maltrataban en su vientre, y ella dijo, en esta condición, ¿vale la pena vivir? ¿Qué es lo que estaba pasando con las criaturas? ¿Por qué peleaban? Si ustedes van siguiendo toda la narración del Génesis,
no son los primeros hermanos los que están peleando. Ya ha habido otra historia de otros dos hermanos donde no solamente pelearon. No se mataron, uno mató al otro. El hijo desobediente. Que no me entierren en sagrado, que me entierren en tierra bruta donde me tríe el ganado, ¿no? Así como. Entonces, si tú vas siguiendo la narración en el mito, en la leyenda, en estas historias, lo que te va narrando es decir, este otro ciclo también va a estar marcado por el otro fratricidio y esta va a ser la tensión que va a mantener al lector a decir, ¿se irán a comportar como Caín y Abel? ¿Seguirán otra vez el script o pueden aniquilar? ¿Se acuerdan que una de las cosas que Dios Yahvé le había dicho a Caín? ¿Por qué andas cabizbajo? ¿Por qué andas con estos sentimientos negativos? Mira que el pecado está acechándote, pero tú tienes el poder de erradicarlo. Pero si no, el pecado te consume. Tal parece que Caín no escuchó la voz de Yahvé y bueno, no escuchó la propuesta que le hacía de erradicar esa negatividad. Y este va a ser uno de los parámetros para ver, ¿será capaz estos dos niños, que todavía ni siquiera sabemos sus nombres, pero ya nos está invitando a poner atención en esas tensiones de que posiblemente pueda ser otro fratricidio o posiblemente se llegue a la reconciliación? ¿Y qué es lo que va a pasar? Tenemos que esperarnos para ver cómo toda la historia. Nada más grábense esto porque estos van a ser los ojos que vamos a ver esta historia. Y claro, Rebeca es como es como la madre tierra en la otra historia de Caín y Abel, donde la tierra gemía, la tierra protestaba por la sangre que se había derramado. Aquí Rebeca es el lugar donde se están llevando estos conflictos de otra nueva. Rebeca podría ser alguna como la figura de la madre Eva, donde otra vez va a haber conflictos. Y bueno, parece ser que Rebeca se pregunta, cuestiona, ¿no? Y fíjense que aquí ya hay otro cambio. Fue a consultar al Señor. Aquí ya no necesitó de la intervención de Isaac. Ya estamos en otro nivel. Ya posiblemente Rebeca está haciendo la experiencia también de entrar en contacto con la divinidad del esposo. Y ya no necesita a Isaac para que vaya. Y lo interesante, la divinidad le responde. La gente en la antigüedad continuamente visitaba a personas, a los médiums. En la cultura griega se desarrolló muy bien con todo el culto que se dio a Apolo por medio de las cibelas, de las cibelinas, de estas mujeres sabias que se sentaban allí, por ejemplo, en Delfi, donde se sentaban en las montañas, olían estos vapores, masticaban una hoja de laurel y comenzaban en trance, y toda la gente que iba a consultar a la divinidad, las cibelinas, las cibeles, las mujeres les decían lo que la divinidad les decía. Entonces, parece ser que estas prácticas de las otras religiones existían, pero parece que el pueblo de Israel está hablando de una teología un poco más sofisticada al decir el ser humano puede consultar directamente a la divinidad. Y una de las prácticas y de las muchas prohibiciones que los autores de este periodo van a tener con el pueblo de Israel, no vayan a consultar ni a médiums, ni a personas que se estén en torno a los árboles, porque parece que ya tienen una teología muy avanzada. Muy avanzada. Entonces, esta idea de la teología de que Dios se representa por medio de estas personas y entra en contacto con la divinidad. Y fíjense, la divinidad le resuelve el misterio.
2 naciones hay en tu vientre, 2 pueblos se separan en tus entrañas. Un pueblo vencerá al otro y el mayor servirá al menor. Y uno se puede preguntar, aquí entra la divinidad. Entra la divinidad y la divinidad parece ser que toma partido ¿por quién? ¿Por el mayor o por el menor? Por el menor. Por lo débil, por lo insignificante, por lo que no cuenta. ¿Quién nos va a venir después a decir esto o va a tomar parte? El Dios de la Biblia tiene una opción muy, dice todos los de América Latina, una opción preferencial por los pobres. Y es cierto. Por sus pobres, por sus huérfanos, por sus viudas, por los que no tienen tierra. Es una opción que Dios hace. Lo lógico es de que Dios tome opción por el primero, el primogénito. Pero parece que Dios cambia la regla de tomar opción por el que nace al último. Yo no sé por qué mi papá no le hizo caso a este texto, yo me hubiera quedado con todo. Pero no, se la dio a mi hermano mayor. Así la gente. ¿Verdad que verdad que ustedes quieren a sus hijos iguales? Idénticamente iguales. Hay que traer a sus hijos. Mi hijo, a ti te quieren igual. ¿Tú crees que tu mamá te quiere igual? Sí, es el chiqueo, por eso está aquí en la escuela. Entonces, Dios parece ser que tiene sus predilecciones y bueno, tú puedes tener 10,000 argumentos, pero al final tenemos que aprender a Dios, dejarlo ser. Tenemos que dejar a Dios ser Dios. Y si Él tiene esa predilección, bueno, entonces le resuelve el misterio, las 2 naciones, 2 pueblos, y un solo vientre. En pleito. La gente también tenía ideas muy particulares, muy creencias en torno al vientre, en torno a los que está dentro del vientre, y había muchas supersticiones. Lucas, el evangelista Lucas, se va a tomar esta historia, o por lo menos uno puede trazar la idea cuando está presentando a María embarazada y a su prima Isabel embarazada, 2 vientres, y cada madre con sus respectivos hijos, pero en esos 2 vientres que están separados, entre comillas separados, los 2 nuevos movimientos o las criaturas, cuando se encuentra vientre con vientre, no es cuestión de pleito, de batalla, como sería en el caso de Rebeca, sino es motivo de alegría. La criatura salta, son como imanes que se atraen. ¿Por qué? Porque posiblemente va a reflejar la experiencia de que el movimiento de Juan y el movimiento de, bueno, sabemos que es muy probable que Jesús fue discípulo de Juan. Y a la muerte de Juan, Jesús salió en el liderazgo a continuar con la misión, pero no en estas ideas de batalla de superior a inferior. Y por ahí vamos a tener dichos de Jesús que va a alabar muy bien a su primo, ¿no? Que va a decir que no ha nacido de vientre alguna persona más grande que Juan. Sin embargo, dice, las personas que creen, que aceptan lo insignificante, son mayores que él. Y bueno, entonces, esta idea del vientre, se creía que lo que pasara en el vientre iba a traer consecuencias en el futuro, ¿no? A ver, ¿cómo van a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo se mueve? Y como yo no soy madre, nunca he estado embarazado, aunque así parezca, pero si la gente tiene todavía estas creencias en torno al vientre de que si está abultado, que si está esto, de ponerse el cordoncito rojo, de ponerse para un eclipse, para protegerse, todo eso, para el mal del ojo. El mal del ojo era muy común en el mundo bíblico. Y se ponían yo por sí también traigo mi amuleto, ¿no?
Cuando estaban las mujeres que han sido madres, ¿alguna de ustedes les dijeron qué hacer y qué no hacer? Mamita, el chicle, mamacita linda. ¿Qué les dijeron? Cúbrele, ahí tiene el frasquito. Sí es cierto, mira, y el frasquito, 10, de 10 no le estamos bajando ahora, ¿eh? A alguien le estaban diciendo un poquito sobre un seguro. Ok. En México se decía que se atravesaron unos cuchillos en el estómago. Y salió Pedro Navaja. O salió el valiente de la lotería. No, ay, María, esto sí. Bueno, yo eso decía, yo oía que decían, no sé. Bueno, en el mundo bíblico, ojalá tuviéramos más costumbres, pero solamente podemos especular con algunos otros textos. Cuando llegó el parto, resultó que tenía gemelos en el vientre. Resultó así como que no sabría. ¿Las madres saben cuando tienen gemelos o no? Ahora sí, pero anteriormente se sabría. No sé, no sabría decirles. Así ustedes nos tienen que ayudar a ilimar. Bueno, resulta la impresión de que no. Bueno, Dios le interpretó que había dos naciones. Pero no le digo que tenía dos gemelos. Es obvio, ¿verdad? Pero parece ser que desde el punto de vista de la narración, da a entender de que este conocimiento, si una mujer estaba embarazada y tenía dos personas, dos criaturas, no, parece que no era conocido. Bueno, salió primero uno, todo pardo y peludo como un manto, y lo llamaron Esaú. Detrás salió esta idea, desde el punto de vista de las masculinidades, es uno de los campos que yo estoy trabajando, las masculinidades. El hombre debe de ser peludo, como el oso. No, entre más peludo, desde el punto de vista, como ellos entienden, acuérdense que la masculinidad es una construcción. Es una construcción de la sociedad que dice qué es lo que hace a una persona más macho, más masculino, y qué es lo que hace a una persona débil, ¿verdad? Entonces, una de las características, mire, Mari no se aguanta la risa. Ya sabemos que le gustan los peludos. Ya se supo, mi Mari. Ya se supo. Bueno, hay personas que están obsesionadas con la gente que tiene vello, pelo en pecho. Sí, ahí la gente. Bueno, es desde el punto de vista de las masculinidades, como se entendería en esa época, este señor tiene todas las características para ser violento, para ser agresivo. Eso es lo que se espera del hombre, que domine, que controle, que sea un hombre de campo, que vaya. Y en cambio, las personas que son lampiñas, las va a poner en una situación bastante delicada. Los griegos, por ejemplo, cuando hacían los carnavales, donde, acuérdense que las relaciones entre un muchacho y un hombre adulto eran aceptadas en el mundo griego con la finalidad de formar a los buenos ciudadanos, a los buenos guerreros, y porque según Platón son los únicos que están dispuestos a dar la vida por el otro en campo de batalla, cuando hay este tipo de alianzas fuertes. Entonces hacían las caravanas y tan pronto les salía el vello o les salía les salía bigote, ya no eran queridos, ya no eran aceptados. Muchos de ellos se afeitaban para seguir conservando el look femenino, el look infantil, porque esos eran los códigos de las masculinidades en el mundo griego. Entre más lampiño estuviera el jovencito, más atractivo. Y se inventaron las depilaciones con cera, con ungüentos de extractos de plantas, para conservar esas apariencias. Entonces, si le ponemos o si entramos a ver estos textos desde el punto de vista de la masculinidad,
Esaú tiene todas las características para gobernar y controlar al otro. O sea, sería reconocido como un verdadero macho. En cambio, vamos a ver cómo describen a Jacob. Y luego dice, detrás salió su hermano agarrado con la mano del talón de Esaú y lo llamaron Jacob. Tenía Isaac 60 años cuando nacieron. Y fíjense, crecieron los chicos, Esaú se hizo un experto cazador, hombre agreste, mientras que Jacob se hizo honrado beduino. Ja, ja, ja. Esa es una ironía, ese es un chiste. Jacob significa el que miente, el mentiroso. Entonces el autor está jugando con este simbolismo. Los beduinos no tenían buena reputación. Los beduinos tienen esta idea muy negativa, ¿no? Rebeca, todos los nombres, así como puede ser la bella, va a prácticamente a jugar un papel importante en la educación de su hijo. Entonces, desde el punto de vista de las masculinidades, Esaú tiene todas para llevar la batuta. Nació primero, tiene un buen trabajo, lo sitúan en el campo, el hombre tiene que estar en el campo, tiene que pelearse con la tierra, con las bestias, con el ganado, con el frío y tesón. ¿Se acuerdan la canción de José el Soñador, Jacob y los hijos de Jacob? Bueno, en cambio Jacob se hizo honrado beduino, ok, entre comillas. Isaac prefería a Esaú porque le gustaban los platos de caza, Rebeca prefería a Jacob. O sea, parece ser que ya hay distinciones, ¿no? Un día que Jacob estaba guisando un potaje, volvió a Esaú agotado del campo. Y Esaú le dijo a Jacob, déjame comer un poco de esa comida rojiza. Esta idea de que Jacob esté cocinando, también desde el punto de vista de las masculinidades, no lo deja ver muy parado. Porque la cocina prácticamente era el mundo de las mujeres. En cambio, parece que hay una transgresión de verdad. Ahora, claro, ya han cambiado las construcciones, ya nos movemos por otros valores. Y la comida, ¿se acuerdan cuando hablábamos que la comida, especialmente cuando estábamos hablando del árbol del bien y del mal, la comida representa identidad, asociación, intimidad? La comida es todo. Y prácticamente todo esto es una ironía para complicar la historia y para ayudarle a Jacob a ser un honesto beduino. Se le tiene que ayudar a Jacob a ser un honesto beduino. Ah, el botecito, mamita. Otros $10 a la mamita linda. Aquí va a ir. No, ahorita vamos a ir contigo, ¿eh? Aquí se lo vamos a poner ya. Miren, los teléfonos tienen un botoncito. Les voy a enseñar dónde está el botoncito porque a lo mejor no saben dónde apagarlo. Entonces, ¿ya vas a pagar tú por ella? Apareció la goela. En el mundo hebreo, las personas que rescataban a otro se les llamaban goel. Las que tenían la obligación de ir y rescatar a la persona que había sido vendida, esclavizada, o que había perdido la tierra, o que se había endeudado con el botecito. Así que si ustedes quieren rescatar a esas hermanas, no se priven. Entonces, dice, la comida es todo. Por medio de la comida, Esaú prácticamente trata de vender de una manera, se desliga de alguna manera de la relación con el padre. Nos había informado que a Isaac le gustaban los guisos de Esaú, pero resulta que a Esaú le gustan los guisos de Jacob. O sea, es como estas dinámicas de decir, no es feliz con lo que tiene.
nadie, o simplemente el autor nos está invitando para ver cómo se va a desarrollar de alguna manera, la ley de Dios o la divinidad había dicho, el mayor va a ser el amo el menor va a ser el amo del mayor. El mayor le va a servir al menor. Eso ya lo sabemos nosotros. Ahora nos va a tener que decir cómo es que se dio ese cambio. Porque de lo contrario, si todo sigue así, nosotros no vamos a poder llegar a ver exactamente cómo se dio el cambio. Y bueno, tienen que ridiculizar o minimizar el trabajo de Saúl, el papel de Saúl para hacer que la narración fluya. Porque ya es como en la historia de Sodoma y Gomorra. Ya se nos había dicho que le iban a destruir. Independientemente, todavía ni siquiera sabíamos qué hacía Sodoma y Gomorra, o cuáles eran los pleitos que había allí, o si había inhospitalidad, violencia. Y nosotros como lectores sabemos que Sodoma y Gomorra estaba destinada para ser destruida. Ahora, nosotros anteriormente como lectores sabemos que el mayor va a ser esclavo del menor. Y todo para explicarnos cómo el mayor va a ser esclavo del menor, pues nos lo va a presentar de una manera prácticamente muy simple, muy casi infantil, ¿no? Y todo entra por medio de la comida, y todo entra por la comida. Conquistas de pueblos por la comida. Todo entra por la boca, por la comida, por la comida, por la comida. Acuérdense cómo llegó la conquista aquí por la comida. ¿Qué es lo que andaban buscando? Las especies. Y se encontraron con manjares. Y claro, nos quitaron la comida. Nos quitaron la tierra, nos quitaron todo. Todo es la comida es todo. Y desde el punto de vista antropológico es todo. Todavía no hay personas que digan, yo no necesito la comida para vivir, ¿verdad? Entonces, Esaú le dijo a Jacob, déjame comer un poco de esa comida rojiza, que estoy agotado. Por eso le llaman Edom. Y también tiene mención posiblemente acuérdense que Adamaja, significa rojizo, significa tierra rojiza. Vuelve otra vez el tema de la comida, y en vez de la comida de dar libertad, le va a esclavizar, ¿no? Respondió Jacob. Sale el beduino honrado, honesto. Véndeme ahora mismo tus derechos de primogenitura. Jacob a estas alturas deja ver lo que el autor, lo que nosotros ya sabemos, los pleitos de estar agarrándole el talón. Y lo más triste y lo más cruel es que Jacob se está aprovechando de la persona cuando se tiene hambre, cuando se está vulnerable. Es allí para que vean qué honesto beduino era. Acuérdense que dentro de los beduinos, miren, por acá hay otra silla, por acá hay otras dos, a ver, por acá hay otras. Uy, no, tenemos mucha gente. Tenemos muchas sillas. Miren, por acá hay una, aquí todas en medio, como vamos a cobrar más como en los aviones. A los que se quieran sentar a la orilla, les vamos a cobrar más. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? ¿Van siguiendo la narración? Un poquito. Estamos ya casi que a punto de comenzar la historia del Jacob, la narración de Jacob. Y bueno, viene la historia, todo es por la comida. Y Jacob llega al extremo de aprovechar. Esto desde el punto de vista de la hospitalidad de los pueblos bíblicos es inconcebible. Que alguien que llega a casa y tú no le des comida, que se la vendas, se la cambies a un precio de vida y muerte, no se puede imaginar, no se puede pensar. Hasta el día de hoy, si ustedes algún día pasan a algunos pueblos beduinos o algunos lugares del Medio Oriente, les hacen sentir en casa, les dan todo.
Entonces Jacob se está comportando como un verdadero, como una persona que vive sin el Dios de la hospitalidad. ¿Se estaría comportando como el Dios de Abraham que estaba junto a la tienda o se estaría comportando como el Dios de los sodomitas? ¿Como quién sería? ¿En dónde encajaría este Jacob a este momento? Con los de la ciudad, los que son el prototipo de la inhospitalidad, de la violencia. Y que claro, el no darle comida lo pone al hermano en una situación de muerte. Y Esaú replicó, yo estoy que me muero, ¿qué me importan los derechos de primogénito? Así es la gente, abrió la boca y bueno, ahí está el Jacob el honesto. Júramelo ahora mismo, hace un juramento y acuérdense también del otro mandato que hay, no jurar el nombre de Dios en vano. Pero Jacob, a Jacob le falta mucho para llegar a ser Israel. Después se va a convertir a Israel, pero en esta historia, Jacob el personaje de Jacob tiene que demostrar que verdaderamente es el mentira, lo que engaña. Y quien se aprovecha es todo el prototipo de lo negativo, ¿no? Y después va a hacer este cambio a Jacob. Y viola las leyes. Se lo juró y vendió a Jacob sus derechos de primogénito. Jacob vio a Esaú pan con guiso de lentejas. Ay, las lentejas. Bueno, ya después nos dijo que era por unas lentejas se vendió la primogenitura. Por unas lentejas. Y bueno, por cierto, ellos son expertos en hacer las sopas de lentejas. Yo no sé qué le echan, pero salen muy buenas. Él comió, bebió, se alzó, se fue y así malvendió Esaú sus derechos de primogénito. Fíjense todos los verbos, comió, bebió, se alzó, se fue. Matóla, siguióla y violóla y todavía le alcanzó a fuerzas para... Bueno. Después viene otra vez la misma historia. ¿Se acuerdan que en la historia de Abraham hubo carestía y se tuvo que emigrar a Egipto? Allá fue donde vendió a Sara. ¿Se acuerdan? Bueno, tiene que haber este mismo elemento. Y en el 26, sobrevino una carestía en el país distinta de la que hubo en tiempos de Abraham. E Isaac se dirigió a Gerar, donde Abimelech era rey de los filisteos. El Señor se le apareció y le dijo, no bajes a Egipto, quédate en el país que te indicaré. La misma historia de carestía. Otra vez el pueblo tiene que ser migrante, tiene que estar buscando. Bueno, toda esta historia y en el mismo lugar, independientemente si es Egipto, si es Gerar, va a haber problemas contra el migrante. El migrante va a ser la persona más vulnerable que solamente va a estar protegido por la ley de la hospitalidad y por el Dios que vela y que cumple la hospitalidad. Y allí van a entrar en problemas no solamente por la comida, sino también por la bebida, de la misma manera que el pueblo de Israel se va quejando por la comida y por el agua, porque es salubre. También aquí va a haber la idea de los problemas de los pozos. Este es un motivo teológico para decir la promesa o el cumplimiento de la alianza no se da por arte de magia. Requiere de todo un proceso de que todo el pueblo vaya en ese caminar, en ese peregrinaje, no solamente físico, sino también teológico, de ir descubriendo al Dios que provee, al Dios que va a ir guiando la historia, al Dios que se va a ir dando, ¿no? Todo este capítulo 26, los problemas de los pastores, los pozos, y también tiene que ir descubriendo al Dios que como en una teofanía se deja ver, se deja escuchar. Allí por el 23, ¿no? El Señor se le apareció aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas que estoy contigo. Y vuelve otra vez a recordarle la alianza. Te bendeciré, multiplicaré tu descendencia en atención a Abraham, mi siervo. Y claro, en reconocimiento a esa alianza, vuelve otra vez a sellarlo con el pacto. ¿Se acuerdan ustedes que les dije que las alianzas son compromisos legales, donde las divinidades se comprometían
a cuidar, a proteger, a velar los derechos del pueblo, y el pueblo le juraba fidelidad única y exclusivamente a esa divinidad. Y cuando se cumplía, cuando estaban de acuerdo por parte de la divinidad y por parte del pueblo en los términos de la alianza, se sellaba con el pacto, se sellaba con algún sacrificio, y la divinidad, en señal de que firmaba, regularmente hacía arder aquellos, el animal sacrificado, ¿no? Entonces, desde el punto de vista teológico, el encuentro con la divinidad no es un encuentro fácil, es un encuentro que lleva toda una vida donde continuamente hay que estar reorientándonos, hay que estar descubriendo que en las buenas y en las malas Dios va acompañando al pueblo, Dios está con el pueblo. Después ya viene lo que nos interesa ahorita, es la bendición que le va a alcanzar ya no a Esaú, sino a Isaac, capítulo 27. Cuando Isaac se hizo viejo y perdió la vista, bueno, esta es una manera de los cuentos, ¿no? Llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo, acuérdense que este género es el género de los testamentos, donde el patriarca está muriendo y va a comenzar a dar las indicaciones antes de dar la bendición, y también las advertencias que tienen que cuidar para que no les vengan las calamidades. Llama a su hijo mayor y le dijo, hijo mío, le contestó, aquí estoy. Y le dijo, mira, ya estoy viejo y no sé cuándo voy a morir. Y regularmente en los testamentos de los patriarcas que tenemos, les he dicho que regularmente comienza que ya se va a morir y nunca se muere. Se avienta 40, 50 capítulos y tú esperando que se muera. No se murió. Esa era como la Libertad Lamarque, que se llevó toda la historia de la música. Comenzó con el cine mudo y acabó con el MP3, la señora esta, ¿eh? Toda la historia, y todavía al final de su vida la ponían ahí como ancianita en una escuela, no era monja. Hay personas que toda la vida trabajando. Bueno. Dice, ya estoy viejo y no sé cuándo voy a morir, así que toma tus armas, arco y aljaba, y sal al campo a cazarme algún animal silvestre. Después me lo guisas como a mí me gusta y me lo traes para que lo coma, porque quiero darte mi bendición antes de morir. ¿Y qué tiene que ver la comida con la bendición? Ustedes se pueden preguntar. Desde el punto de vista bíblico tiene que ver todo. Por medio de la comida se hace presente a Dios. Por medio del Dios que provee, el Dios que da, el Dios que entra en contacto con la humanidad. Bueno, tanto así que nuestro hermano Jesús quiere ser recordado en comida y no en sermones, ¿verdad? Hagan esto en memoria mía, compartan, coman, incluyan. Bueno, Rebeca escuchaba lo que quizá decía su hijo Esaú. ¿Cómo estaría escuchando si nomás estaba bueno? Esaú salió al campo para cazar y traer algún animal silvestre. Rebeca le dijo a su hijo Jacob, he oído de casualidad, he oído a tu padre que le decía a Esaú tu hermano, tráeme un animal silvestre y guísamelo, yo lo comeré y te bendeciré en presencia del Señor antes de morir. Ahora bien, hijo mío, obedece a mis instrucciones, vete al rebaño, selecciona 2 cabritos hermosos y yo se los guisaré a tu padre como a él le gustan. Tú se lo llevarás a tu padre para que coma y así te bendecirá antes de morir. Vean todo lo que quien lleva realmente el drama de toda la historia es Rebeca. La mujer es fuerte, replicó Jacob a Rebeca, su madre. Sabes que Esaú mi hermano es peludo y yo soy lampiño. Y luego, si mi padre me palpa y quedo ante él como embustero, otro chiste. Embustero toda su vida. O sea, toda su vida ha sido embustero. Realmente, este es un sentido, esta historia. La Biblia tiene muchos chistes que lamentablemente traducirlos es difícil. Pero si seguimos toda la narración, uno dice, bueno, este se quiere hacer pasar por algo que no es. En vez de que diga, pues me va a bendecir por ser mentiroso. Hasta hay que bendecir a los que son mentirosos y lo reconocen, ¿verdad?
Porque hay gente que es tan mentirosa que termina creyéndose su mentira. Bueno, si mi padre me palpa y quedo ante él como embustero, me acarrearé maldición en vez de bendición. Ahora sí que el burro hablando de orejas. Y su madre le dijo, yo cargo con la maldición, hijo mío, tú obedece, ve y tráemelo. Esta idea de la bendición y de la maldición tienen origen, son parte de la misma moneda. Por allá, por el capítulo 28 del libro del Deuteronomio, están todas las series de bendiciones que le va a venir a la gente si camina en verdad, si camina en justicia, si no se apartan del Dios. En cambio, las mismas bendiciones se convierten en maldiciones cuando se es Jacob. No se puede ser Jacob. Se tiene que aniquilar al Jacob para que salga el Israel, el Dios de la comunidad. Entonces, su madre le dijo, yo cargo con la maldición. Es fuerte lo que está haciendo Rebeca. Es fuerte. Y uno dice, ¿todo por el amor? No, todo por los deseos de poder que tiene esta señora. Él fue, ¿se acuerdan? También la idea de los 2 cabritos ya apareció con Abraham. ¿Se acuerdan de esta historia? Cuando apareció la divinidad en la encina. Escogió los cabritos. Bueno, otra vez. Parece que Dios se queda aceptando esa parodia. Isaac, representando a Dios, también se va a quedar aceptando una parodia. Todo el mundo sabe que es una parodia, menos Jacob. Todo el mundo sabemos de que Jacob es mentiroso, todo el mundo sabe. Isaac sabe, ahorita lo vamos a ver en los personajes. Es una parodia, una falsa parodia. ¿Saben lo que es una parodia, verdad? ¿Sí saben lo que es una parodia o no? Una imitación. Es una imitación, es un remedo, una parodia. Donde se hace pasar algo, alguien está imitando, alguien se hace pasar por bueno cuando realmente no es bueno. O la persona, ahorita por ejemplo, Jacob se está haciendo pasar por una persona honesta. Estos son personajes de la tragedia griega. En la tragedia griega hay personajes que se hacían pasar por buenos cuando todo el mundo sabía que era malo desde el inicio. Hay cambios de personajes de la tragedia griega. Bueno. Entonces escogió, Rebeca tomó, él fue, los escogió, se los trajo a su madre y su madre los guisó como le gustaban a su padre. Parece que yo creo que Saúl le robó la receta a Rebeca, a su madre, porque les gustaba, o ya no tendría sabor el hombre, ¿verdad? Rebeca tomó el traje de su hijo mayor Esaú, le está robando, prácticamente está la parodia, el traje, el simbolismo del traje, le está quitando la personalidad. Todos sabemos que es un remedo. Y todo el mundo va con el remedo, ¿no? El traje de fiesta que guardaba en el baúl se lo vistió a Jacob, su hijo menor. Prácticamente es como el Jacobito es como un genruchito, no ha madurado. Todavía hay que vestirlo. Todavía hay que, no es todavía un varón. Con la piel de los cabritos le cubrió las manos y la parte lisa del cuello. Entonces la parodia, el remedo, donde se hace pasar la verdad por mentira y la mentira por verdad. Están viviendo en una sociedad invertida, como diría Pablo en la carta a los Romanos, ¿no? Él entró donde estaba su padre y le dijo, Padre mío, le contestó, aquí estoy. Y fíjense la pregunta, todo es una parodia. ¿Quién eres tú, hijo mío? Tú dices, bueno, en otras palabras, teológicamente le está diciendo, ¿sabes a lo que te estás metiendo? ¿Sabes que te estás robando el favor de Dios? ¿Estás disponible a ver toda la consecuencia que trae y a entrar en el proceso? Esta tiene que ser una decisión libre. ¿Quién eres? La misma pregunta con la primera pregunta que aparece en la Biblia de ¿dónde están? ¿Dónde están no en cuestión física? ¿Dónde están en relación con la divinidad? Ya sé que crearon desorden, es una parodia. Ya sé que desobedecieron, que transgredieron. Mira, no pasa nada. Yo estoy aquí en mi jardín, jijiji, jojojo, con mi margarita, me estoy paseando. Solamente quiero saber dónde estás tú en relación conmigo. Después, en el otro acto, ¿qué has hecho con tu hermano? Ya sé que la sangre está clamando.
no he sabido descubrir en la presencia del hermano el rostro mío. Y esto es lo que Jacob va a decir después cuando se convierte en Israel. Ahora sé que ver tu rostro es ver el rostro de Dios. Y uno puede decir, estúpido, ¿por qué no lo viste desde el principio? Porque se acaba el cuento. Porque tiene que llegar al clímax. No te puedes tú adelantar a ver cómo Dios está trabajando en la persona humana. Tienes que entrar en el proceso para ver lo que Dios puede hacer contigo. Y nadie se libra del proceso. Tenemos que entrar en el proceso para ver cómo Dios va a ir moviendo la historia, ¿no? Entonces, esto es una parodia. ¿Quién eres tú, hijito? Ven para acá, Genruchito. ¿Quién eres? Dime quién eres. ¿En dónde estaba? Que ya se me olvidó. ¿Quién eres tú, hijo mío? Es una parodia. Está ciego, pero no es estúpido. Se puede oír. Jacob respondió a su padre, soy yo, Esaú, tu primogénito. He hecho lo que me mandaste. Incorpórate, siéntate, come de la casa y después me bendices. Ya le tiene todo programadito, ¿no? Ya, a ver. Isaac le dijo a su hijo, ¿qué prisas te has dado para encontrarla, hijo mío? Le está advirtiendo con esas preguntas que parecen infantiles, les está advirtiendo de decir, te estás metiendo en algo que te va a costar lágrimas. Y efectivamente, Isaac representa al Dios de Abraham, representa al Dios del pueblo, pero este Dios pueblo, esta gracia la bendición no se da por arte de magia. Las bendiciones nunca se han dado por arte de magia. Las bendiciones se tienen que arrancar y cuestan lágrimas a veces. Y esto es lo que le está advirtiendo Dios por medio de Isaac a Jacob. Te estás metiendo, ¿quieres de verdad esto? Yo estoy dispuesto a darte lo que tú quieras. Pero ten la certeza de que te va a costar noches sin dormir. Peleas contigo mismo y conmigo mismo. Vamos a ir viendo en la narración. Fíjense lo que pasa. Isaac le dijo, ¿qué prisa te has dado para encontrarlo, hijito mío? Le contestó, es que el Señor tu Dios me la puso al alcance. Nótese cómo es el Dios de Isaac, no es el Dios de Jacob. Dios no puede estar solapando una mentira. Dios no puede estar legitimando una injusticia. Todavía Jacob no tiene la experiencia del Dios de Isaac, del Dios de Abraham. Todavía no ha entrado en el proceso y quiere la bendición. Isaac le dijo a Jacob, acércate que te palpe, hijo mío, a ver si eres tú mi hijo Esaú o no. Ok, ya van 3. Se acercó Jacob a Isaac, su padre, el cual palpándolo le dijo, la voz es la voz de Jacob, las manos son las manos de Esaú. Ay, ¿por qué? Y si sabe que la voz es la voz de Jacob y las manos son las manos de Jacob, de Esaú, ¿por qué sigue con la mentira? Porque es como una manera de decir, en el ser humano va a llevar esta doble dualidad, donde verdad y mentira se van a entremezclar. Y parece ser que está en esta dualidad donde va a ir, ¿no? No le reconoció porque sus manos eran peludas como las de su hermano Esaú, y se dispuso a bendecirlo. Preguntó, ¿eres tú mi hijo Esaú? Pregunta más que la migra. Este es de verdad, lo vuelve con lo mismo. Pero solamente quiere estar consciente de que la otra persona está libremente aceptando la mentira. Contestó, lo soy. Le dijo, hijo mío, acércame a la casa que coma y después te bendeciré. Ya, a estas alturas ya Dios no puede, Isaac no puede hacer nada. ¿Esto es lo que quieres? Esto se te da. Y fíjense la bendición tan preciosa que da. Isaac, su padre, le dijo, acércate y bésame, hijo mío. Y con eso van a sellar la bendición, ¿no? Se acercó y lo besó, y al oler el aroma del traje lo bendijo diciendo, mira, el aroma de mi hijo como aroma de un campo que ha bendecido el Señor, que Dios te conceda rocío de cielo, fertilidad en la tierra, trigo y vino en abundancia, te sirvan pueblos, te rindan homenaje las naciones. Serás el Señor de tus hermanos, que te rindan homenaje los hijos de tu madre. Maldito quien te maldiga, bendito quien te bendiga. ¿Ven? Toda la bendición. O sea,
Esa bendición prácticamente viene siendo la misma promesa del Dios de Abraham, el Dios de Isaac y ahora el Dios de Jacob. Prácticamente Isaac está jugando con el script que el autor le puso, porque ya sabíamos desde el principio del vientre materno que Esaú le iba a servir a Jacob. Bueno, ya todo esto nos ha servido solamente para ver cómo es que se vendió la primogenitura, cómo es que fue bendecido Jacob. Apenas terminó Isaac de bendecir a Jacob, mientras salía Jacob de donde estaba su padre, Esaú volvió del campo. También él hizo un guiso, se lo llevó a su padre y le dijo a su padre: incorpórate, padre, y come de la casa de tu hijo y así me bendecirás. Su padre Isaac le preguntó: ¿quién eres? Bueno, aquí esto parece el drama, ¿no? Contestó: soy tu primogénito Esaú. Isaac fue presa de un terror espantoso y dijo: entonces, ¿quién es el que fue a cazar y me lo trajo y comí de todo antes de que tú llegases? Lo he bendecido y será bendecido. Bueno, también de las culturas del honor y la vergüenza, una persona de palabra, su palabra vale, no se puede echar para atrás. Y desde el punto de vista de estos principios de honor y de vergüenza, ¿no? Ahora, desde el punto de vista teológico, por extrañas circunstancias que solamente Dios sabe, Dios había decidido ya bendecir a Jacob. Entonces, dice, al oír Esaú las palabras de su padre, dio un grito atroz, lleno de amargura, y pidió a su padre: bendíceme también a mí, padre mío. Le contestó: ha venido tu hermano con trampas y se ha llevado la bendición. Ese es su nombre, ¿no? Y comentó Esaú: con razón se llama Jacob, el que hace trampa. Ya me ha hecho trampa 2 veces, se llevó mis derechos de primogénito y ahora se lleva mi bendición. Bueno, así como que tampoco, ¿verdad? Porque el otro también libremente le vendió la primogenitura. Y ya pues, no queda más que negociar como buen beduino. No te queda otra bendición, va a ver, busquen el baúl. Respondió Isaac a Esaú: mira, lo he nombrado señor tuyo. He declarado siervo suyo a sus hermanos. Le he asegurado el grano y el vino. ¿Qué puedo hacer yo por ti, hijo mío? Y bueno, yo creo que desde el punto de vista de estar negociando con la bendición, a ver si le queda otra, yo creo que estaría la gente que está preguntando: ¿y cómo es que Dios va a escoger a un pueblo? ¿Será esto entonces la idea de la otra teología de decir: ¿y por qué Dios va a escoger al insignificante, al mentiroso, siguiendo la narración, al que hace trampa? ¿Y por qué Dios no escoge al que juega con la ley, al primogénito? Y parece que al final el autor solamente te dice: estos son los designios de Dios, y te quedas así, ¿no? Con suspenso. Esaú le dijo a su padre: es que solo tienes una bendición, padre mío. Bendíceme también a mí. Esta historia es una historia, cuando tú la pones y la ves en la práctica, dices: wow, puedes entender la angustia del hermano que también que está buscando tener vida por medio de la bendición. Esaú se echó a llorar ruidosamente. Entonces su padre Isaac le dijo: sin fertilidad de la tierra, sin rocío del cielo será tu morada. Vivirás de la espada sometido a tu hermano, pero cuando te rebeles sacudirás el yugo del cuello. Bueno, la bendición se convirtió en maldición. Es la flor silvestre que marchitó el olvido, así casi que se pone todo así, todo. Y luego Esaú guardaba rencor a Jacob por la bendición con la que había bendecido a su padre, y Esaú se decía: cuando llegue el luto por mi padre, mataré a Jacob mi hermano. Y esto es exactamente como debería de terminar la misma historia del fratricidio con Abel y Caín. Pero mientras exista, no puede haber muerte mientras esté el padre. No puede haber muerte en el mismo tema. Caín no podía matar a Abel mientras estuviera en los dominios de la presencia de Dios. Por eso lo saca y le dice: vamos al campo, que era el lugar donde habitaba, el lugar de Abel. La misma historia, el mismo motivo lo encontramos en la parábola de los viñadores homicidas, donde
el dueño de la viña les envía al hijo amado, pensando que lo van a respetar. En cambio, los otros, al verlo, lo sacaron del campo y lo mataron fuera. La misma historia que le pasó a los profetas. Sacarlo fuera, ser asesinado fuera es vivir en la ambigüedad. Ser asesinado sin personalidad, sin pertenecer al pueblo, como un maldito, como un desterrado, ¿no? Como la vida de tantos migrantes. Vivir en las periferias, hacinados en las fronteras, sin nadie que reclame sus cuerpos, sin identidad. Solamente son números. Entonces, la historia termina, el ciclo de Jacob termina y prácticamente va a comenzar este proceso. No puede haber muerte mientras exista el padre. Y entra la figura a Rebeca, de entonces se le acuerda que tiene su hermano que se llama Labán. Y entonces hay que ir a buscar, poner a salvo a Jacob. Y en el transcurso del camino, Jacob va a ir encontrándose con sus propios demonios, sus propios temores, va a tener que ir aniquilándolos, va a tener que ir experimentando que la bendición definitivamente no es tarea fácil. ¿Alguna pregunta que tengan de... Esaú es la historia paralela, la historia oficial es Jacob. Y estas historias que son como cuentitos parece que tienen mucho que pensar porque hermanos y hermanas todavía peleándose por las bendiciones del Padre, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? La palabra bendición parece ser como que se le acabaron las bendiciones a Dios, ¿no? Ahí como que ya no, ¿por qué no lo bendice? ¿Por qué no lo bendice? Porque Dios, siguiendo con nuestra interpretación, Dios ha decidido elegir a un pueblo para hacer, lo mismo podríamos decir, ¿por qué no bendice Dios a Ismael? ¿O por qué Dios no bendice también a los cananeos? Acuérdate que estamos viéndolo desde el punto de vista, la historia se está viendo desde el punto de vista del pueblo, entre comillas, Israel, que todavía no es pueblo, donde son los recipientes de la bendición. Es aquí donde va a venir después el cambio de Jacob a ser Israel. Entonces, claro, si los viéramos desde el punto de vista de los pueblos conquistados o de los que no recibieron la bendición, posiblemente también tienen sus historias y posiblemente también están tratando de entender, este Dios entonces es un Dios injusto. Desde el punto de vista de nosotros como lectores lo podemos ver así, pero desde el punto de vista teológico, Dios sabe bien lo que está haciendo. Y por eso tanta insistencia en que si tú eres Esaú, que si tú eres Esaú, que si tú eres Esaú. Ahora, ¿cómo va a restituir o cómo se va a restaurar esta división que se ha acabado, que se ha creado entre los hermanos, entre la humanidad, representada en Esaú y en Jacob? Parece ser que la humanidad representada en Esaú va a tener que dejar sus motivos asesinos. El deseo está allí agazapado de querer asesinar al hermano, sabe que todavía escucha la voz de Dios, todavía está Dios. Y en el otro sentido, Jacob va a tener que creerse superior, va a tener que llegar a lo que al final, cuando se encuentra otra vez Esaú con Jacob, va a tener que llegar a confesarlo, de decir, ahora entiendo que ver el rostro tuyo es ver el rostro de Dios. Entonces le dan un giro a todo este ciclo y en vez de resultar en el fratricidio, en repetir el mismo fratricidio, lo que al final llegan es que los dos se reconcilian, la humanidad reconciliada. Y aquí nos va a servir mucho la ética y la filosofía de Emanuel Levinas, que es uno de los que ha... Emanuel Levinas era un judío que se escapó de los campos de concentración de los nazis. Y este señor, después de ver todo lo que sufrió su pueblo, de las atrocidades que experimentó en los campos de concentración, se refugió en Francia y comenzó a hacer toda su filosofía y su ética.
sobre el rostro del otro. Y para ello recurrió bastante a las escrituras, porque recuerden que es de origen judío, para decir cómo el otro, lo que es diferente a ti, te humaniza. Y comienza a desarrollar esta idea de que la cara es lo más sensible del ser humano, es lo que te expone al otro. La cara del otro te interpela a recibirlo en hospitalidad o matarle. Simplemente cuando tú observas, dice él, esos ojos, esas facciones que parece que son como tú, pero no son igual a ti. Tú tienes dos opciones. Una, como no es igual a ti, lo exterminas. Por eso se explica que los nazis exterminarán a los judíos. Se explica que los nazis exterminaran también a la comunidad lésbica, gay, a toda la comunidad. También hubo muchísimos asesinatos de los campos de concentración a los gays, a los gitanos, a un montón de gente, a los desperdicios humanos. Como no son, hay algo que te conecta, pero hay algo que te desconecta. La otredad, lo que te hace diferente, y claro, eso crea un complejo de decir, ¿abrazo lo diferente o lo extermino? Y él comienza a releer esta historia, justamente esta historia, y especialmente en el encuentro que tiene Jacob con Esaú, de decir, Esaú tiene el derecho de matar a Jacob. Desde el punto de vista de la supremacía de los que tienen el poder, tienen el derecho de exterminar a quien quiera. Pero si lo hacen, habrán fallado a la voz de Dios que está inscrito en el corazón desde todos los tiempos, el no matarás. Y porque al matarlo no solamente matas lo diferente, también te matas a ti. Porque ya no va a haber manera de conectarte con lo humano. El matar a la otra persona implica también un duelo por tu persona, ¿no? Y Jacob también, es cierto que Jacob se tiene que mover en miedo, porque sabe que lo que ha hecho lo ha llevado a ser vulnerable, a estar expuesto. Pero cuando vence el miedo y el encuentro se va a realizar de una manera, porque va a descubrir también que el otro no es tan diferente, que al final pertenecen a la misma familia que la familia de Dios, ¿no? Entonces, en este encuentro, Esaú tiene que matar esos deseos de querer matarlo. Es lógico que tenga deseos de matarlo. Si seguimos la narración, es lógico. El otro lo ha deshumanizado. El otro le ha quitado todo. Pero si lo hace, no se aprendió nada en la narrativa desde la historia de Caín y de Abel, y no se escuchó la voz de Dios que dice, yo protejo la vida de tanto de este que se hizo mal, como la vida del Caín, que lo marca, lo sella. Y es lógico que Jacob tenga miedo. Y ese miedo eterno es el miedo que nos ha acompañado de todas las generaciones, de todas las culturas, de todos los tiempos. Y por ese miedo somos capaces de matar, por ese miedo somos capaces de asesinar, por ese miedo somos capaces de no reconocer en la historia, en la experiencia del otro, del que es diferente, entre comillas, y por eso lo queremos aniquilar. Pero aniquilarlo es aniquilar nuestra propia humanidad. Entonces, Jacob va a entrar en este proceso de ir venciendo a su Jacob para que emerja Israel. Va a tener que entrar en el proceso de matar al mentiroso, de matar todo aquello que lo ha deshumanizado, y eso lamentablemente solo lo puede hacer al encontrarse una persona igual que él. Y ese va a ser el personaje de Labán. Labán, si Jacob es el mentiroso, el otro dice, quítate que aquí voy. Entonces va a ir en un proceso, y claro, y no que muy a ver Jacob. Entonces va a entrar en este proceso de tener que aniquilar su Jacob para que emerja Israel. Pero este no es un proceso mágico, este no es un proceso de un día para otro, es un proceso que lleva toda una vida. No me canso de repetirles que tengan cuidado con estos encuentros donde la gente que ya fue a un retiro ya sale tocada por Dios y ya no hay ya hablan con Dios, comen a Dios, sueñan a Dios y ya son salvos. La vida es toda una batalla.
Cada día hay que ir matando a nuestro Jacob que llevamos dentro. Nuestros deseos de poder, nuestros deseos de superioridad. Y un día le ganamos la batalla y el otro día nos acostamos juntos. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a dejar un descansito y venimos con el ciclo. Regresamos para ver cómo comienza el proceso de Jacob para convertirse en Israel.